Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos de nuevo a verlos. Esta clase, sí, es de distribución de frecuencia. Es ya segundo corte, sí, pendiente con las actividades. Vamos a cambiar de pantalla, sí. Necesito que ustedes me digan si ven o no ven la pantalla. ¿La ven, muchachos? Sí, profe. Ah, bueno. Eh, hoy vamos a Sí, comenzar. profesora. Hoy vamos a comenzar con las tablas y datos no agrupados, ¿sí? En esta clase, pues nosotros vamos a ver lo que es media, mediana, moda, o mejor dicho, medida de tendencia central, medida de dispersión, medida de forma, ¿sí? Igualmente lo vamos a ver en la otra clase, pero ya con datos agrupados, ¿sí? Ahí hallamos marca de clase, varianza, prácticamente lo mismo, pero con datos donde podemos hallar un intervalo, lista, límites inferiores, límites superiores, todo eso, ¿sí? Ajá, ya va. Ajá. Muchachos, comenzamos nosotros. Ustedes lo primero que tienen que conocer es una tabla simple. De por sí, ustedes el corte anterior, ustedes trabajaron con tabla simple. ¿Cuál es la tabla simple? La que ustedes llegan y organizan una observación y organizan la frecuencia para hacer cualquiera de los gráficos. Ya sea gráfico de torta, gráfico histograma, barra, línea, punto. Eso es un gráfico simple, ¿sí? Vamos a hacerlo más formal. Una tabla simple es una lista de cierta información para luego ser utilizada desde diferentes puntos de vista de la aplicación, ¿sí? Aquí nosotros trabajamos con datos tanto cualitativos como cuantitativos. Si ustedes se fijan, para el gráfico de torta trabajamos con datos cualitativos, pero al mismo tiempo cuantitativos, ¿sí? Para el gráfico de barras y histogramas trabajamos de forma cuantitativa, ¿sí? Nosotros en distribución de frecuencia, esto no, porque aquí hay de todo el tema y yo no quiero a ustedes confundir, ¿sí? Empezamos con la media. Lo que es media, mediana y moda son medidas de tendencia central, ¿sí? ¿Qué pasa con la media? La media, déjenme ver una cosa porque estoy viendo que, y disculpen ustedes. Ya va un momento, disculpen ustedes, pero no me abre el archivo que quiero, muchachos. Ya va un momento porque se me volvió loca la máquina. Aquí está. Ay, paciencia, Dios mío. Ahora sí. Si la ven, hay una pantalla verde. Sí, profe, se ve. Ah, ahora sí vamos con los que yo estaba hablando, porque lo otro sí va, pero es para la próxima clase, ¿sí? ¿Qué vamos a ver nosotros? Lo que les había dicho, medidas de tendencia central, ¿sí? Empezamos con la media.
¿Qué es lo que nos indica la media? La media nos va a hablar es de un promedio. ¿Qué nos dice así en sí la teoría? Y pues estamos hablando de la definición con la fórmula que nosotros vamos a trabajar. Pues simplemente es la sumatoria de cada uno de mis datos y lo voy a dividir en la cantidad de datos que nosotros tenemos. El concepto ya del libro, vamos a decirlo así, pues nos dice que la media aritmética es lo que viene a la mente de la mayoría de las personas cuando se menciona la palabra promedio. Como este término tiene ciertas propiedades matemáticas deseables, es más importante de las tres medidas de tendencia central. La media aritmética se calcula al sumar los datos y al dividir este resultado entre el número de valores. ¿Sí? ¿Qué más tienen ustedes? Ya les doy la foto. Ajá. De esto es lo que habla la media, ¿sí? Tener la cantidad o la sumatoria de cada uno de mis datos y dividirlo entre la cantidad de datos que yo tengo. Aquí les doy un ejemplo, le da en años en un grupo de 8 personas. Aquí están las diferentes edades. Ojo con esto. Cuando yo tenga cualquier ejercicio, la cantidad de datos que yo tenga, por favor, lo primero que tienen que hacer es ordenar. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Pues, ¿qué es la media? Pues sumo cada uno de mis datos, ¿sí? Y al mismo tiempo voy a, sé qué cantidad de datos voy a tener en real. Por decir, 20, 22, 26, 21, si me pongo un 1, 25, 24, 20 y 21, entre 8. ¿Cuánto me da eso? 184 entre 8, que esto va a ser en promedio 23 años. ¿Sí? Aquí hay un ejercicio de la moda y no sé, voy a ver, porque yo aprovecho muchas cosas. Ajá. Esto va a estar más adelante, pero voy a aprovechar el ejercicio. ¿Qué pasa cuando yo tengo de por sí? Primero, ¿qué es la moda? La definición de moda es simplemente el número que más se repite en la cantidad de datos que tengo. Si yo los tengo ordenados, ¿sí? Ustedes se fijan que aquí yo tengo 323. 3 veces 22, ¿sí? Y tengo 3 veces 24. En este caso yo tengo dos modas. Eso se le llama bimodal, ¿sí? Entonces, en la primera moda tengo el número 22 y en la segunda moda tengo el número 24. También hablamos de la media ponderada, ¿sí? La media ponderada es cuando ustedes, por decir, si ustedes tienen, piden las constancias de notas, hay la media aritmética y la media ponderada. La media aritmética es cuando es la sumatoria de todas las notas de ustedes con los demás compañeros y ahí hay un común promedio, ¿sí? Y la ponderada es la que más sobresale. En nuestro caso, la fórmula de la media, bueno, no es aritmética, sino ponderada, supone que cada observación es igual a la importancia. Es decir, habitualmente suele suceder así. Sin embargo, existe alguna excepción. Por ejemplo, un profesor informa a su clase que se efectuará 4 parciales. Esto con respecto a la calificación final del curso equivalente. Entonces, se habla de un parcial del 20%, segundo parcial del 30%, tercer parcial de un 20% y un cuarto parcial del 30%. ¿Sí? Esta es la sumatoria. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que nosotros, ¿dónde está la fórmula? Se me desapareció. Ajá. Que nosotros, a cada ponderación, nosotros vamos a tener como digo, una nota. ¿Sí? Por decir, en la primera examen sacó 20, en la segunda sacó 15, en la tercera sacó 17 y en la cuarta sacó otra vez 20. Pero cada una de ellas tiene una ponderación. Eso es lo que van a colocar en la parte de acá. Y en la parte de abajo solamente las ponderaciones.
Es decir, 0,2, 0,30, 0,2 y 0,3. ¿Sí? Ya le voy a dar otro ejemplo para que ustedes vayan bien. Por decir, se puede usar una medida ponderada para calcular la nota final de un curso escolar, en donde se le asignan distintas importancias, pesos a los distintos exámenes que se realicen. Por ejemplo, los dos primeros exámenes tienen un peso de un valor de 30% y 20% respectivamente. El último tiene el 50% de la calificación respectivamente, que son 6, 4, 9, 2, digo, 6.4, 9.2 y 8.1. Entonces la nota final corresponde a una media ponderada. ¿Cuáles son mis datos? Pues los que acabo de decir por último, 6.4, 9.2, 8.1. Mis ponderaciones, el 30%, el 20% y el 50%. Aquí ya está, como les digo yo, sacándolo en ponderaciones, que sería 30 entre 100, daría 0.3. Lo que le explicaba anteriormente, ¿quién es el que tiene ¿cómo se llama? El audífono, el auricular prendido? Por favor, apagarlo. ¿Qué es lo que pasa en la media ponderada? Pues cada uno de estos valores o la nota lo va a multiplicar con la ponderación, ¿sí? 6.4 por 0.30 más 9.2 por 0.2 más 8.1 por 0.5. ¿Entre qué lo va a dividir? En las ponderaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la ponderación de estas tres notas? 7.81. Ventajas de la media aritmética. No puede calcularse cuando los datos están agrupados en distribución de frecuencia, que tienen un intervalo de clases abiertas. Esto yo se los voy a explicar más adelante, pero tienen que saber cuáles son las desventajas. La principal desventaja es que se debe afectar la presencia de valores extremos o típicos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos valores, por decir 20, 21, 28, 29, y por allá sale un valor número 50, ¿sí? A eso se le llama valor extremo o valor atípico, ¿sí? También tenemos desventajas, ¿sí? Que es en un promedio que toma en cuenta todos los valores de una colección de datos, ¿sí? ¿Qué es una colección de datos? Una serie de datos que nosotros vamos a trabajar y a la cual vamos a sacar un promedio. Es fácil de calcular y se presta a operaciones algebraicas, a los que se convierte en la medida de tendencia central, más utilizada tanto en estudios descriptivos como para realizar inferencias. Exactamente. La media es uno de los cálculos más importantes, tanto para la estadística descriptiva como para la estadística de inferencia. Por último, tenemos que en general, para una serie de datos, existe una nueva aproximación entre el valor de la media para los datos no agrupados y el valor de la media para los datos agrupados. Ojo con esto, hay a veces que dependiendo de mis datos, yo voy a tener datos, tanto la media de los datos agrupados como los datos no agrupados, van a ser, van a dar el mismo resultado, ¿sí? Media es el valor que ocupa la posición central, y n es impar, y el promedio de los datos centrales. Y si n es par, es cuando los datos están ordenados. Ojo con esto. Acuérdense que la media, y de por sí ustedes no lo saben, la media siempre va a estar cercana a la mediana siempre va a estar cercana a la media, ya sea por encima o por debajo de ella, ¿sí? Cuidado y no tiene la media, la mediana y la moda el mismo resultado. Esto va a depender de los datos que yo tenga, ¿sí? Aquí también dice que es una manera rápida de encontrar la mediana, es encontrar los datos que ocupan las siguientes posiciones y luego ubicar dicha valor a partir de una columna o diferente. ¿A qué se refieren esto? Ustedes me entienden.
Aquí tengo una serie de datos, ¿sí? Que es lo que vengo diciendo. Primero tienen que ordenarlos y tienen que saber la cantidad de datos que no tengo. En este caso son 8. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para datos no agrupados en la mediana? La cantidad de datos que yo tengo, dividirlo entre 2, ¿sí? Dividirlo entre 2. Esto me va a dar un resultado, ¿sí? Un resultado. Y voy a poner, voy a obtener, voy a tener disculpen ustedes, este resultado. Lo que va a pasar es que voy a contar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, por decir, es 4.5. 1, 2, 3, 4. Va a quedar aquí. Y cuento 1, 2, 3, 4. Este valor es el que yo no sé, es el de la media. ¿Qué hacemos? Promediamos entre 22 más 24 dividido entre 2 y me va a dar 23. ¿Cuánto nos dio la mediana en este mismo ejercicio hace unos minutos? 23. Es decir, que la media y la mediana van a obtener el mismo valor.